de octubre del 2013, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Juan Carlos Casinelli, asambleísta de Alianza País por Guayas, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Precandidaturas para las elecciones seccionales del 2014 y el acuerdo comercial con la Unión Europea. Además estará con nosotros Cintia Viteri, asambleísta nacional por la lista 6, Madera de Guerrero, la Alcaldía de Guayaquil, la Prefectura del Guayas, precandidaturas y además una revisión en las figuras penales de prisión preventiva, la mala práctica profesional en el proyecto del Código Integral Penal. Hoy también estará con nosotros Billy Navarrete, el secretario ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, las recomendaciones de la Misión Internacional de Verificación sobre el derecho a una vivienda adecuada respecto a los desalojos que lleva adelante el gobierno. Lo vamos a revisar. El presidente de la República, Rafael Correa, en su cadena de los sábados se refirió al Código Integral Penal, también retomó el tema del acuerdo comercial con la Unión Europea, recalcando que sí es posible alcanzarlo, y también anunció que Alianza País está conformando ya la lista con los nombres de precandidatos para las elecciones del 2014 y agradeció a los asambleístas por haber aprobado su solicitud de declarar de interés nacional la explotación petrolera en el Yasuní. Aprobación de explotación bloques 31 y 43 del Yasuní. Por 108 votos nos han dado la autorización para que saquemos el petróleo del bloque ITT. Dicho sea de paso, negaron intervenir en la zona intangible y estamos totalmente de acuerdo. Aceptamos democráticamente esa decisión. Zona intangible es donde supuestamente se movilizan los grupos no contactados. A nuestros compañeros asambleístas, muchísimas gracias. Ha sido una decisión durísima. Segundo debate de Código Integral Penal. Ya está casi listo. Aumentan las penas. Vendrán los humanistas. No, con el aumento de penas no hay evidencia de que se disuada al delincuente. Dudo de creer. Sabemos que no es lo único que hay que hacer, pero es claro que también hay que hacerlo. Se incorporan nuevos delitos como feminicidio, aunque quieren llamarle ahora femicidio nada más. Se incorporan acumulación de penas. Se está incorporando la mala práctica profesional, pero con todos los cuidados del caso, ¿no? Entre ellos la mala práctica médica, pero puede ser mala práctica de ingeniero. Reunión sobre negociación de acuerdo comercial con la Unión Europea. He tenido tantos dime diretes, reuní a todo el mundo. Me traje al embajador en Bélgica, al embajador en Holanda, ex negociador del acuerdo con la Unión Europea, que está embajador de India lo hicimos venir. Estoy hablando del acuerdo multipartes con la Unión Europea, porque decían que no podía haber flexibilidades con respecto a Ecuador, no lo permitía el acuerdo. O si se lograban flexibilidades tenía que aprobarlo Colombia y Perú. Bueno, en base a la reunión tenían razón los que mantenían la posición de seguir negociando, porque no es cierto. Sí se admiten flexibilidades, hay un importante margen de acción para negociar un acuerdo favorable con Ecuador. Y se recordaron las líneas rojas que no se pueden pasar. Por ejemplo, el ISD, el impuesto a salida de divisas, una economía dolarizada. Por ejemplo, compras públicas. Si no se pasan esas líneas rojas y logramos bajar aranceles para nuestro banano, camarón, flores, etcétera, en teoría de juegos, ya más técnicamente hablando, uno las decisiones no solo tiene que tomar en base a lo que uno cree, sino a lo que están haciendo los otros, pues. Entonces ya Colombia y Perú nos firmaron tratados de libre comercio y ya meten su banano con aranceles más bajos en Europa, pero lo que se está negociando no es un tratado de libre comercio. Precandidatos de Alianza País para elecciones seccionales. Ya estamos trabajando en las próximas candidaturas, pero les puedo decir con sano orgullo, con justa satisfacción, que se hicieron 3 importantísimas candidaturas ese día. Y las 3 jóvenes mujeres de la patria. Es tiempo de la mujer de la patria. Tiempo de los jóvenes. Una de ellas ya les puedo anunciar, ¿no? Es como candidata para la prefectura de la SUAY, esa querida y muy capaz compañera María Caridad Vázquez. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buenos días. A todos. El calendario preelectoral está corriendo y las candidaturas empezarán a inscribirse a partir de este 18 de octubre. País, al igual que otras organizaciones políticas, han venido desarrollando elecciones primarias para ir escogiendo, ir definiendo quiénes serán sus candidatos. ¿Cómo avanza este proceso? Es lo que le preguntamos de inicio a Juan Carlos Casinelli, asambleísta por este movimiento. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, señor Artigas. Bueno, el proceso marcha bien. Se inició hace aproximadamente 2 meses.
El movimiento Alianza País es un movimiento cada vez más organizado. Nosotros partimos de un instructivo para nominación de candidatos, para ver todo lo que es precandidaturas, primero en juntas parroquiales, luego en los cantones, el tema prefecturas, viceprefecturas, y efectivamente estamos ya en la última fase. ¿Ya está definido quién va a acompañar a Jimmy Jairala en calidad de viceprefecta o de candidata a la viceprefectura de Guayas? En lo que tiene que ver con Guayas, todavía nos falta la convención provincial y la convención nacional, pero definitivamente ya están prácticamente listos los nombres que se van a proponer para esa candidatura a la viceprefectura. Así como ya deben estar listos también los nombres de quién, o el nombre de quién va a correr por la alcaldía de Guayaquil. Sí, está bastante avanzado, ya se escucha mucho, por ejemplo, el nombre de Viviana Bonilla, entre otros candidatos. Creo que Movimiento Alianza País va a proponer un cuadro sumamente importante y representativo en la ciudad de Guayaquil y será anunciado muy probablemente en el transcurso de esta semana. El presidente dijo que ya habían definido a 3 mujeres. ¿Quiénes son las otras 2? Bueno, el presidente también hizo alusión a que uno de sus nombres ya los podía revelar, que es la candidata a prefecta por la provincia de La Suay. Los otros 2 nombres y los nombres de los demás candidatos serán entregados a la ciudadanía, hechos a conocer en los próximos días. ¿El 9 de octubre? Probablemente sería un momento, me parece, importante para oficialmente hacer conocer nuestros candidatos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. ¿Habrá asambleístas que dejen sus curules para ser candidatas? En el caso de las asambleístas Robles y Vázquez, como posibles candidatas por Milagro, para la alcaldía de Milagro y de Durán. Bueno, en el caso de Durán suena con mucha fuerza por los resultados del monitoreo que hacemos de la voluntad ciudadana. En el caso de Durán, Alexandra Arce. Y Denise Robles también es una posibilidad bastante cierta. Si bien es cierto, Movimiento Alianza País no propugna este tema de que asambleístas dejen en un momento dado los curules, sí hay una posibilidad bastante grande de que por lo menos en 2 o 3 casos se dé aquello, insisto, porque las bases de los respectivos cantones así lo están solicitando. ¿Esto no podría generar quizás otro tipo de inconvenientes al interior del movimiento, como ya se crearon y se expresaron públicamente por parte de la hermana del presidente y ex miembro de Alianza País, Pierina Correa? El tema de Pierina ya fue superado internamente, como lo dijimos en su momento, pues el movimiento Alianza País tiene permanentemente una discusión interna dentro de lo que tiene que ver con la política. El asunto de las candidaturas y sus eventuales inconvenientes son parte del quehacer político. Sin embargo, en Movimiento Alianza País ese tema está prácticamente superado y vamos sin ningún problema a las precandidaturas. Volviendo al tema de la candidatura de la alcaldía de Guayaquil, ¿ustedes qué tipo de previsiones están tomando, sobre todo después de la mala experiencia que vivieron con la candidatura de María de los Ángeles Duarte? Me refiero a mala experiencia electoral, que los llevó a obtener tan solo un 29% frente al 68% de Jaime Nebot. ¿Cuáles son los criterios que los lleva a pensar que en esta ocasión sí van a lograr revertir la decisión sostenida de la mayoría de habitantes de Guayaquil de apoyar un modelo o un tipo de gestión? Bueno, primero yo aclaro, nosotros no tuvimos una mala experiencia con María Duarte. Efectivamente no se pudo obtener la alcaldía de Guayaquil, pero la votación que ella tuvo fue significativa. Unos años después, cuando hacemos una primera elección para presidente y asambleístas en la provincia del Guayas, entendemos que el movimiento Alianza País tiene un posicionamiento mucho más fuerte y determinante en nuestra ciudad. ¿Pero por qué tendría que ser así? Y perdóneme la interrupción, claro, porque usted me habla de un posicionamiento, pero en el 2009, en las elecciones presidenciales, Rafael Correa obtuvo un 40% y María de los Ángeles Duarte apenas un 29%, entonces no es tan cierto eso del posicionamiento, porque en ese momento también País y la figura del presidente Correa estaba muy bien posicionada. Eso no se reflejó a la hora de ir a rayar la papeleta para alcalde. No se olvide usted que en el 2009 veníamos en la provincia del Guayas y en la ciudad de Guayaquil de 10, 15 y hasta 20 años de alcaldías seguidas en los distintos cantones, con una prevalencia total del Partido Social Cristiano. Eso tiene que irse revirtiendo en el tiempo por un conocimiento cada vez más profundo de la ciudadanía de lo que ha sido y es el proyecto político que impulsa Movimiento Alianza País. Por lo tanto, nosotros no dudamos
que en esta futura elección en Guayaquil, en los cantones de la provincia del Guayas en particular, vamos a tener una participación exitosa en los próximos comicios. ¿Exitosa es que van a ganar la alcaldía o exitosa es lograr un 40-45% y sin embargo perderla? Exitosa es que vamos a ganar la alcaldía de Guayaquil, exitosa es que vamos a ganar, si no todas, la gran cantidad de alcaldías de la provincia del Guayas, porque existe una tendencia política apoyada mayoritariamente, que es la de esta revolución ciudadana, de las listas 35, y es evidente que en todos lados, en todos los sectores de nuestra provincia, de nuestro país, se entiende perfectamente que hay que trabajar conjuntamente, gobiernos con municipios, y que mejor si son de una misma tendencia política. ¿Usted conoce ya cuál va a ser la propuesta del movimiento? Porque entendemos que ustedes trabajan de manera orgánica, nos lo refería al inicio de esta entrevista. ¿Cuál va a ser la propuesta de la lista 35 para la ciudad? ¿Qué ofrece? Se está trabajando eso, obviamente parte primero de tener reuniones con quien debería ser nuestro precandidato. Existen nombres, obviamente, con una mayor tendencia a la posibilidad de Viviana, pero eso se resuelve en la próxima convención, donde se dé a conocer eso, o en los próximos días, donde se anuncie oficialmente. Una vez que se tenga el precandidato, independientemente del orgánico, hay que contar con las voluntades, con los criterios de quienes serían esos candidatos y conocer cuáles también son sus aportes a ese plan de campaña. El presidente Correa, en otro tema, en su última alocución sabatina, dijo que la negociación que se mantiene con la Unión Europea, él espera que dentro de estas conversaciones haya una flexibilidad y que consideraba que existe un buen margen para lograr un acuerdo beneficioso para el país. ¿Cómo van estas negociaciones? ¿Existe una fecha de cierre? Bueno, las negociaciones bien en el contexto de lo que el propio presidente de la República ha informado. Nosotros desde la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea hemos recibido al ministro de Comercio Exterior y conocemos que hay un impulso importante a esas conversaciones. Obviamente en el marco de lo que tiene que ser el respeto también a temas soberanos del país, porque eso ha sido fundamental en todo lo que guarda relación con estas conversaciones. Fecha, esperamos en los próximos meses que ya haya una resolución definitiva. Conocemos que el presidente de la República estaba viajando en una comisión seguramente en el mes de noviembre a Europa, y esperamos que para ese entonces ya exista una definición sobre el tema. Esta intención de lograr una negociación con un mercado tan amplio como el europeo está relacionado de alguna manera con la pérdida de competitividad de algunos, quizás muchos productos ecuatorianos frente a los de sus vecinos, Colombia y Perú, quienes ya tienen firmado un acuerdo comercial con este bloque de países. No tiene relación con aquello. El Ecuador ha tenido una política comercial permanente de impulsar primero desde lo interno una mayor productividad para poder exportar, para poder ser competitivos, y dentro de lo internacional ha tenido también una política cada vez mayor de difusión, de dispersión. Pero versus un arancel cero no hay nada que hacer, o sea, uno puede ser lo más productivo que se pueda o que se quiera, y como le decía, frente a un arancel cero no hay efectividad, no hay eficiencia que valga, ¿no? Sí, pero no hay que analizarlo tan fríamente como el arancel cero, sino además cómo está la productividad interna de un país. ¿De qué vale que haya un arancel cero cuando solamente hay, por ejemplo, una empresa productora dentro de un país? ¿Qué es lo que se impulsa dentro de un tratado de esa naturaleza? No necesariamente el desarrollo del país, sino únicamente el desarrollo de determinados sectores. Por eso es que ambas cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Nosotros, por supuesto, por eso es que se habla de una discusión para buscar acuerdos, pero acuerdos que beneficien a ambas partes, no solamente a una. Ahora, en otro tema, el presidente de la República remitió a la Asamblea un proyecto de reformas al Código de la Democracia, en las cuales propone que se prohíba la designación como candidatos a los familiares del presidente y vicepresidente de la República, de los ministros y de quienes ejerzan la función ejecutiva en los gobiernos autónomos descentralizados. A manera de argumento, se plantea que esto es para garantizar la más amplia participación ciudadana y evitar los caudillismos. ¿Cuál es su criterio frente a esta iniciativa? Bueno, primero que evidencia la vocación totalmente demócrata del presidente de la República. Segundo, que en el contexto de lo que sería el proyecto en la discusión de la comisión que lo vaya a conocer, en lo que yo he podido revisar porque recientemente ingresó a la Secretaría, no sería un proyecto de ley aplicable a este periodo, toda vez que el mismo Código de la Democracia establece que luego de un año
recién pudiera proponerse este tipo de situaciones. Por lo tanto, en el evento de que se apruebe algo, debería, creo yo, tener una transitoria. Pero en todo caso, insisto, es un tema que está dentro de ese espíritu demócrata del presidente. Sin embargo, en la Asamblea tenemos que revisarlo para buscar que el resultado final de ese proyecto en el evento de que se ha impulsado tenga una clara determinación de qué es lo que se busca impedir en un momento dado. Pero es demócrata pese a que se contrapone claramente el artículo 11 de la Constitución, que señala que no se pueden anular ni restringir derechos, entre ellos el de elegir y ser elegido. Cuando digo demócrata me refiero a que el presidente claramente marca un espacio donde indica en sus considerandos en ese proyecto que no se puede ser candidato únicamente por el hecho de ser pariente de alguna naturaleza de alguno de los funcionarios a los que hace alusión el proyecto, no solamente el presidente de la República, ministros de Estado, alcaldes, y existe una serie de seccionales que ahí se mencionan. En ese sentido hablo de ese espíritu demócrata que lo expresa el presidente en un proyecto que es remitido pero que todavía tiene que ser discutido en la Asamblea Nacional. Son los criterios de Juan Carlos Casinelli, quien ha estado presente aquí en Contacto Directo. Son las 7:16 de la mañana, Estefi. Nos vamos a una pausa, Lenin. Cuando regresemos estará con nosotros Cintia Viteri, las precandidaturas de la lista 6 Madera de Guerrero y el proyecto del Código Integral Penal que se votaría este miércoles. Regresamos para su análisis, quédese en nuestra sintonía. Hay que tener buena memoria después de haber mentido, lo dijo Pierre Corneille, poeta y dramaturgo francés. ...7:21, Cintia Viteri, asambleísta, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Este miércoles el alcalde Nebot anunciará su decisión sobre su candidatura a la reelección. ¿También se definirá si usted va a postularse a algún otro cargo? Mira, en efecto el 9 de octubre será el día en donde el alcalde Jaime Nebot diga si va, como todos queremos que así lo haga, a la reelección por la alcaldía de Guayaquil. Después de esa decisión, el partido se reunirá y tal vez para fines del mes de octubre decida sus demás autoridades, pero que vamos a tener prefecto, por ejemplo, en la provincia del Guayas, candidato para esa dignidad, lo vamos a tener, y será un candidato que pelee por la provincia, como por ejemplo por sus puertos, para que no desmembren a su provincia, para que hayan carreteras y caminos vecinales. Será un prefecto con carácter y con posición definida frente a la defensa de los intereses de esta provincia. ¿No está descartada una postulación de Madera de Guerrero con usted para la prefectura? Todavía no se ha hablado de nombres. Los nombres los vamos a considerar apenas el alcalde Jaime Nebot diga si va o no a la reelección. A partir de entonces el partido tomará la decisión. Ahora, la decisión, digamos que está tomada, el anuncio es lo que falta. ¿Qué más falta por definirse dentro de Madera de Guerrero? Bueno, vamos a tener casi en la mayoría de cantones de la provincia del Guayas candidatos a las alcaldías. Como ya le dije, vamos a tener candidato a la prefectura del Guayas, que convertirá al Guayas en lo mismo que el alcalde Jaime Nebot ha convertido a Guayaquil. Vamos a tener las listas de concejales y aspiramos llevar la mayor cantidad de estos al Consejo Provincial. En las condiciones actuales, Alianza País lleva 6 años en el poder, conformando más y más comités para la revolución ciudadana. Hay todo un aparataje ya estructurado, por cierto, muy bien organizado. Entonces, en esas condiciones, ¿tiene posibilidad un candidato de Alianza PSC Madera de Guerrero de competir contra los candidatos del oficialismo? Pues absolutamente. Es más, recuerde usted que en la última elección el alcalde Jaime Nebot no fue candidato en lo absoluto. El presidente de la República corrió solo con sus listas. Ahora tenemos a un alcalde, y así lo esperamos, Jaime Nebot de candidato a la alcaldía, y si es así, pues el cantar será otro. Cada elección es distinta y así lo ha venido demostrando las últimas elecciones. En el 2009 nosotros, con el alcalde Jaime Nebot a la cabeza, porque se reelegía en esa ocasión, llevamos la mayor cantidad de votos en la provincia del Guayas a nuestros legisladores. Después vino esta elección que no fue así, y ahora que no participó tampoco el alcalde, y ahora viene una elección en donde participará, y eso esperamos de cabeza el alcalde Jaime Nebot. Por eso estamos esperando el 9 de octubre su decisión. Sí, en otras ocasiones en efecto ha funcionado también, que el que vota por Correa vota también por Nebot, y es que no han tenido que enfrentarse realmente ni han estado participando sus candidaturas en el mismo tiempo. ¿Ha sido quizás la estrategia en las últimas contiendas? ¿Creen que esta vez así también funcionará?
Mire, la diferencia es que ahora no participan los dos juntos en una contienda electoral como participaron sí en las anteriores elecciones. En esta ocasión, como en la ocasión del 2013, en este año, en el 2013 participó el presidente de la República como candidato principal arrastrando su lista de asambleístas. Ahora no participa él, participa, y así lo esperamos, el alcalde Jaime Nebot a la reelección, y él empujando tanto sus listas para el Consejo Municipal como para las demás alcaldías, porque todo es un solo conjunto, Madera de Guerrero, que vamos en alianza con las 6, vamos en un solo conjunto. ¿Y alguna otra alianza que se esté trabajando en otras provincias? Se definirá después del 9 de octubre. A finales del mes de octubre ya tendremos definidos los candidatos, tanto en la provincia del Guayas como en las demás provincias, las distintas dignidades. Esperamos captar gran cantidad de alcaldes en esta provincia y alcaldías importantes en el resto del país. Esperamos que el alcalde de Machala se reelija, esperamos tener alcalde en Babahoyo, y eso es nuestro objetivo, y así vamos esperando un gran resultado en estas elecciones. Siempre la gente ha distinguido, Steffi, quién va para la alcaldía y quién va para la asamblea. La gente en sus autoridades seccionales quiere gente que le resuelva sus problemas cotidianos, los diarios, y vota por la experiencia y vota también por el conocimiento de esa persona en su tarea de ejecutoria. Para este miércoles también han sido convocados en la asamblea para debatir y posiblemente en esta semana aprobar el nuevo Código Integral Penal, y tiene más de 750 artículos, algunos ya discutidos, otros que tienen que ser revisados todavía. Después de ser aprobado en su publicación en el registro oficial, estaría en vigencia después de 90 días. ¿Qué observaciones tiene por ahora al respecto? Mire, Steffi, hasta las últimas cifras, cuando todavía daban información, del 2007 al 2011, 23.514 personas murieron en manos de la delincuencia, es decir, 4.702 por año, 391 por mes, 13 por día, 2 personas caían cada 2 horas aproximadamente en el Ecuador en manos de la delincuencia. Esto hasta que dieron cifras. Y de estos más de 23.000 casos, ¿sabes cuántos obtuvieron sentencia? Solamente 1.174 sentencias condenatorias hubo por el número de muertes que acabo de decir durante el mismo periodo. Ahora, todo eso se dio también y en gran medida por las leyes que desde Montecristi a la fecha habían hecho los legisladores de mayoría, es decir, del oficialismo. Resucitaron el año sin sentencia, resucitaron el 2x1, pusieron medidas alternativas a la libertad como visitas semanales al juez, abrieron la frontera, desarmaron a los inocentes y dejaron armados a los delincuentes. Y esto fue lo que en gran parte produjo esas normas. Ahora hay algunos cambios. Los asambleístas de Alianza País han destacado, por ejemplo, que lo aprobado en la consulta popular sobre la prisión preventiva, sobre las medidas cautelares, la afiliación al Seguro Social, etcétera, ya consta en este código. Ahora, ¿qué es realmente nuevo? Mira, el artículo 154 dice que no cabe la sustitución de la prisión preventiva en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a 5 años. Ya lo especifica. Y el 159 dice que el plazo para que opere la caducidad de 6 meses o 1 año no procede cuando por cualquier medio la persona procesada evade o retarde o evita o impide su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Esto es por causas no imputables a la Administración de Justicia. La orden de prisión preventiva se mantiene vigente y se suspende de pleno derecho el decurso de plazo de la prisión preventiva. ¿Sus observaciones? Esa norma ya estaba en el código anterior, en el código procesal anterior. Y el resultado de números que le di hace un momento respecto de 23.000 muertes y solo 1.000 y pico de sentencias condenatorias se dio bajo esa norma. ¿Sabe por qué? Porque usted terminó leyendo algo que decía que en el caso de que este retraso se dé por parte de la función judicial, los plazos siguen, Steffi, exactamente igual. O sea, aquí se volvió a copiar del anterior código la parte en que si es el procesado quien retrasa el proceso, el proceso no se detiene, los plazos no se cumplen tal cual como fueron señalados en la norma, pero sin embargo, si es el juez el que falta, si es el fiscal el que falta, cualquier falta de la función judicial, sancionan como también lo sancionan en el código vigente al funcionario judicial, pero los plazos siguen exactamente, las personas salen en libertad una vez cumplido el año o los 6 meses. Entonces, los 40 años que han puesto de acumulación de penas, así pongan 50 o
100 en este país, tiene primero que haber sentencia, pues para que ese plazo se cumpla, para que esa sentencia se cumpla. Y lo malo es que aquí la mayor cantidad de los casos quedan en la impunidad. ¿Por qué? Porque sigue la puerta abierta de las cárceles respecto de una norma que es indistinta tanto para quien asesina a 1, a 10 o a 20, y si en estos hay niños no importa, como para quien roba a mano armada. Entonces la norma que usted leyó es la misma que ya existe, y bajo esa norma solamente hubo 1000 y pico de sentencias condenatorias de más de 23.000 muertes, y sigue la orden de la caducidad de la prisión preventiva si la tardanza es atribuida a la función judicial o a la administración de justicia. Asambleísta, porque será un tema del cual estaremos conversando en los próximos días. ¿Usted está de acuerdo con el artículo 145 que habla sobre el homicidio culposo por mala práctica profesional? Y dice, la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y además será inhabilitada para el ejercicio de su profesión por un tiempo igual a la mitad de la condena. Bueno, eso es la culpa, Estefi. La culpa está definida por la intención de no causar daño, sino que dentro de tu práctica, ya sea de esa profesión o de otras profesiones, llevas a mal fin lo que estabas ejecutando. Pero hay algo que quiero hacerte caer en cuenta. De lo que estoy revisando actualmente, eliminaron el artículo 3 del Código Penal que dice que la ignorancia de la ley no es causa de excusa alguna. Lo eliminaron. Y eliminaron también la definición de dolo que le oí hace un momento al presidente de la República para justificar lo que estás en este momento preguntando respecto de la mala práctica médica. La definición de dolo hasta el momento es la intención de causar daño, lo digo en resumen, pues ya eliminaron esa definición. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? Ahora la definición de dolo es que si has tenido conocimiento de lo que estás haciendo es un delito, esa es la definición que han dado ahora. Y eliminando del código que la ignorancia de la ley no es causa de excusa alguna, entonces la ley se vuelve más permisible para quien alegue ignorancia respecto de lo que está tipificado en el nuevo código, tanto que crean el error de tipo y el error de prohibición, que hablan de lo mismo, que la ignorancia de la ley en ese sentido, o ignorancia invencible, señalan en otros casos, copiando de legislaciones extranjeras, sí puede ser causa de excusa de la persona que ha cometido un delito. Entonces, para mí, esto es lo primero que estamos leyendo dentro del Código Penal, una nueva forma de definir el dolo y una nueva forma de exculpar a quienes, alegando desconocimiento de la ley, dicen que son inocentes. Todos estos argumentos tendrán que plantearlo también ahora en la Asamblea. Nosotros lo estaremos discutiendo durante esta semana. Cintia Viteri, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. 7 de la mañana con 32 minutos. En instantes con Billy Navarrete haremos una revisión a las observaciones de la Misión Internacional de Verificación sobre el derecho a una vivienda adecuada. Esto sobre los desalojos en lugares de prohibido asentamiento. Regresamos. Quédese en nuestra sintonía. No hay mayor mentira que la verdad mal entendida, lo dijo William James, psicólogo y filósofo estadounidense. La Coalición Internacional para el Hábitat, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo visitaron la ciudad de Guayaquil dentro de una misión internacional de verificación sobre el derecho a la vivienda adecuada. Billy Navarrete, del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, entidad que también participó de esta misión, se encuentra en nuestros estudios y le preguntamos qué implicaba esta verificación, cuál fue el trabajo que realizaron estos observadores en el país. Billy, buenos días. Buenos días. Este es un instrumento bastante común en la red de sociedad civil de derechos humanos y este instrumento tiene como punto de partida visitar hechos, tomar testimonio directo de parte de expertos, de parte de gente que tiene larga trayectoria y que su voz es escuchada en instancias internacionales, digamos Naciones Unidas, por gozar de estatus consultivo. En este sentido, y aprovechando la visita de estas delegaciones al Ecuador, se logró hacer un recorrido sobre esto que ya se tenía conocimiento. El tema de desalojos es un tema importante, grave. En primera instancia es una violación a derechos humanos. Si bien es cierto, los estados tienen atribuciones para ejecutar desalojos, por ejemplo, para cuidar justamente la vida por peligros naturales que puede sufrir.
Sin embargo, para que esto ocurra, se tienen que cumplir algunos protocolos, algunos procedimientos que en el caso del Ecuador, en el caso de Guayaquil concretamente, y desde antes, se han venido ignorando. ¿Cuáles son los derechos que se violan en el momento en que se realizan desalojos como los de Monte Sinaí, por ejemplo? Sí, el tema de la vivienda no es un tema cualquiera en materia de derechos humanos. Gozar de una casa, la seguridad que esto provee, todo lo que de ahí se desarrolla, la relación con la comunidad, el crear comunidad, son hechos bastante importantes en materia de derechos humanos. No es solamente 4 paredes y un techo. Aquí estamos hablando de un universo de cosas que pasan del aspecto de la infraestructura muchas veces. Y se entablan, sobre todo en sectores populares, donde campea la pobreza, niveles que el Estado, niveles nucleares de solidaridad que el Estado tiene que proteger, fomentar, reconocer. Cuando se destruye una casa por parte de fuerzas del Estado, es un hecho bastante grave. Un hecho que tiene que estar tremendamente fundado, y sobre todo los elementos que ahí se destruyen tienen que de alguna manera ser reparados. Deben regir protocolos, procedimientos. ¿Y cuáles son estos que se incumplieron en esta ocasión? Vemos en imágenes algunos de los hechos que sucedieron cuando se desalojaba en Monte Sinaí. Ahí hay varios. Hay uno especial que es lo que ha provocado el mayor daño, que es la zozobra. Y es por la falta de conocimiento preciso y exacto de lo que se iba a hacer. Si bien es cierto, el presidente Correa hizo en el 2010 un gran anuncio de cero tolerancia a las invasiones, y desde ahí se desarrollaron esta serie de hechos a cargo de la Secretaría Técnica para los Desalojos. Aquí lo que ha habido es una serie de malos procedimientos. Por ejemplo, hay familias... ¿Solo del gobierno o también del municipio? El municipio tiene también un historial de provocar desalojos. Recordemos el sector de la maternidad, ya hace algunos años, donde se demolió viviendas con gente habitándola y con procesos judiciales abiertos. No, esto no es solamente una cosa destinada o provocada por el actual gobierno. Se lo preguntaba porque si estamos hablando del derecho a la vivienda adecuada no son solamente 4 paredes, estos son también servicios básicos. Y Monte Sinaí está evidentemente desprovista de este tipo de servicios. Efectivamente, efectivamente. Y teniendo en cuenta que esta falta de información, que es lo que en primer lugar ha señalado la misión, se registraron testimonios de gente que recibía boletas de desalojo con NN. Y estas boletas ni siquiera entregadas directamente, sino colocadas en el portal de su casa. Gente que había estado desde antes del 2010, que aparece en la foto, esta que resulta una prueba casi indiscutible, y que para nosotros es incompleta, obviamente, porque lo que hay que tener es un acercamiento directo con las personas que van a ser afectadas por una cosa así, que ha costado tanto levantar viviendas, sobre todo a gente que recibe $40 mensuales y que hay un solo miembro de la familia que está trabajando. Dejemos en claro algo, Billy. Esto no es que significa que se debe permitir nomás que invadan en los lugares en donde a las personas se les ocurra y las autoridades deban quedarse de brazos cruzados ante ellos. Claro, efectivamente. Eso para nada estamos justificando. Aquí hay, como digo, una atribución, en última instancia, pero atribución al fin por parte de los estados para desalojar y reubicar a personas que por ejemplo, en aspectos legales incumple con la norma. Esto de ser invasor y de constar un derecho a propósito del papel es un tema que también tiene que provocar debate. Pero también, por ejemplo, cuando sufre riesgos, como había dicho antes. Tiene atribuciones el Estado, eso se lo reconoce. Sin embargo, ya digo, hay una serie de atribuciones que es la que la Comisión pasó revista al cumplimiento. Hay algunos elementos que han estado ausentes de esta política y que deben ser reparados. El informe final de esta misión que visitó el país será entregado en el mes de diciembre y se espera pues que las autoridades competentes lo acojan y lo apliquen para que cambie la situación a la que han sido o a la que se han visto abocadas quienes habitan de manera
no legal en algunos territorios. Estefi, terminamos por el día de hoy. Concluimos. A ustedes muchísimas gracias. Su sintonía. Ya viene Contacto en la Comunidad.